JFT, just fair and direct. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis de acciones y ETFs, primera sesión del año 2025. Estamos ya a día 8 de enero y son exactamente las 10:10 de la mañana. Y bueno, como veníamos haciendo durante 2024, pues vamos a comenzar este nuevo año con un nuevo análisis, como decíamos, tanto de acciones como de ETFs, ¿no? Vamos a arrancar el año, vamos a ver un poco cuáles son las perspectivas, vamos a buscar un poco cuál es el contexto y vamos a repasar pues todos aquellos títulos que consideramos que pueden estar en un buen momento. Bien, antes de comenzar, pues nada, como ya sabéis, ¿no? Siempre recordaros que podéis visitar nuestra página web de jfdbrokers.com, acceder a vuestro área de cliente o registraros dentro de nuestro área de cliente de JFD Brokers y beneficiaros de todas las ventajas de pertenecer al club de JFD Brokers. Podéis hacerlo directamente a través de, como digo, de la página web, registrándoos, y en vuestro panel de usuarios, en vuestro panel de clientes, tendréis una pestaña en la parte inferior izquierda que se llama JFD Club, donde podéis ver todas esas ventajas por el simple hecho de ser miembros del club o incluso de aquellas personas que pues quieran abrir una cuenta con nosotros, ¿no? Con JFD Brokers. Tenemos todo tipo de soluciones, por supuesto eventos, webinarios, sesiones en directo a través de nuestro canal de YouTube, todos estos vídeos de reportes y de análisis, y por supuesto tenemos también muchas herramientas y soluciones para nuestras plataformas de trading, tanto MetaTrader 4 como MetaTrader 5, ya sea por ejemplo Cluster Delta o por ejemplo Stereo Trader. Y también tendréis a vuestro acceso muchos recursos como diferentes ebooks con estrategias de trading, análisis, informes, etcétera, ¿no? Por tanto, os invitamos a que os registréis en nuestra página web de jfdbrokers.com, es muy sencillo, y simplemente pues accedáis a nuestro club de JFD Brokers. Y bueno, dicho esto, también recordaros que podéis por supuesto seguirnos a través de nuestros canales de YouTube de JFD Brokers España, donde todas las semanas hacemos un repaso de los mercados financieros, un análisis semanal que es publicado cada lunes. El próximo lunes haremos el primer análisis general para este año 2025 y también tenéis todos los informes o todos los análisis sobre acciones y ETFs. Además también de encontrar todo tipo de tutoriales sobre MetaTrader, sobre los diferentes paquetes y herramientas que tenéis a vuestra disposición dentro de JFD Club. Así que pues bueno, por supuesto estáis invitados e invitadas a suscribiros a nuestro canal de JFD Brokers y echar un vistazo a todos nuestros informes, análisis y herramientas que tenemos disponibles. Así que bueno, dicho esto, si os parece bien, vamos a ver un poco cuál es el contexto actual de los mercados financieros, cómo ha arrancado pues todo este año 2025, los primeros días, los primeros compases de este 2025, donde pues nos espera un año que consideramos con bastante volatilidad. Yo creo que nos espera un año con cierta incertidumbre. Como ya sabéis, dentro de apenas unos días Donald Trump tomará posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos, y bueno, la administración Trump ya nos está dejando pues muchos titulares, ¿no? Sobre todo tipo de aspectos, tanto a nivel geopolítico como a nivel económico, como a nivel de intervención, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, en líneas generales ya sabemos que la administración de Trump, porque ya tuvimos esa experiencia, ¿no? Pues va a ser bastante polémica, por supuesto no va a dejar indiferente a nadie, y los mercados financieros pues seguramente se van a ver influenciados por todas estas decisiones que se puedan llevar a cabo. Lo que sí estamos observando por el momento, de acuerdo, sobre todo a nivel general, ¿no? A nivel de la renta variable europea, es que pues bueno, estos primeros compases del año 2025 han arrancado en positivo. Vemos un Eurostock cotizando por encima de los 5.000 puntos en la sesión de hoy, con bastante optimismo, acercándose a esos niveles máximos que teníamos alrededor de los 5.100 puntos, y por tanto los principales valores europeos parece que se mantienen en principio al alza. Luego, ya yéndonos a ciertas bolsas, arrancamos, si os parece bien, con la bolsa española, con el IBEX 35, que parecía cerrar el año a finales de 2024, los últimos días del año, donde pues bueno, veíamos importantes correcciones, ¿no? Hacia niveles de soportes muy importantes cercanos a los 11.290 puntos,
y cómo pues en esos últimos días, primeros días de 2025, pues parece que ha recuperado los niveles por encima de los 11.800 puntos, ¿no? Esto es una, yo creo que muy buena noticia, porque parece que el IBEX 35 resiste, ¿no?, esos niveles de soporte importantísimos, sigue manteniendo una estructura totalmente alcista y apunta de nuevo hacia los 12.000, 12.100 puntos, ¿no?, que veremos a ver si consigue alcanzarlos durante este mes de enero. Por tanto, bueno, cierto optimismo en las bolsas españolas. De hecho, hay algunos valores que están interesantes y que vamos a repasar durante esta sesión. Luego, ya cambiando de índice bursátil, nos vamos a ir a Francia, que bueno, recordar que 2024 ha sido un año muy complicado para Francia debido pues a la inestabilidad política, a la inestabilidad económica, pues bueno, ¿no? Realmente, pues bueno, Francia ha vivido un 2024 realmente complicado, que se ha visto reflejado pues en su principal índice bursátil, el CAC 40, donde pues hemos llegado a cotizar en torno a los 7.000 puntos aproximadamente, ¿no?, como niveles más bajos, donde tenemos importantes zonas de soporte en estos momentos. Parece que el índice francés pues quiere recuperarse. De hecho, ha arrancado bastante bien estas primeras sesiones de 2025, cotizando en estos momentos alrededor de los 7.400, 7.500 puntos, ¿no? Aún así, como podemos observar en el gráfico, seguimos viendo cómo mantenemos esos máximos y mínimos decrecientes, y pues bueno, en el corto plazo sí es cierto que parece que haber cierta recuperación, pero consideramos que hasta que no se superen los 7.600, 7.700 puntos, la bolsa francesa pues no verá realmente esa recuperación, ¿no? Esa inestabilidad política, los malos resultados de las elecciones europeas hicieron mucho daño, hicieron mucha mella en el índice francés, generando mucha desconfianza. A eso también pues bueno, se le sumó toda la problemática general europea, también con esos malos datos macroeconómicos a nivel general, ¿no?, donde se vislumbraba pues cierta recesión, sobre todo en la parte de las manufacturas, sobre todo el sector automovilístico, que también ha impactado sobre todo en Alemania. Y bueno, pues obviamente todo esto pues ha generado pues toda esta problemática. Por tanto, pues bueno, Francia ahora mismo pues no es uno de los países objetivos donde los inversores se están fijando, ¿no? Aunque estamos en niveles mínimos, es difícil encontrar algún valor, aunque pues bueno, luego veremos alguna acción que consideramos que sí puede ser muy interesante para las próximas semanas o los próximos meses. Y luego nos vamos a Alemania, que como bien sabéis también, pues bueno, 2024 no ha sido un año muy positivo para su economía. Consideramos que sigue estando su economía atascada, que sigue pues bueno, ¿no?, con crecimientos todavía muy lentos, aunque pues bueno, en la bolsa alemana parece que sigue manteniendo ese tono positivo y ese tono alcista. De hecho, como veis, a finales de año, prácticamente yo creo que entre el mes de noviembre y mes de diciembre, alcanzábamos un nuevo máximo histórico para el DAX alemán, cercano a los 20.477 puntos, que a final de año pues bueno, finalizó, ¿no?, digamos, con una corrección, con una estructura de throwback que nos devolvió de nuevo a la zona de los 19.600, 19.700 puntos, ¿no? Estas caídas, pues bueno, vimos ciertos patrones de comportamiento interesantes para volver a subirnos de nuevo a esa tendencia alcista, ¿no?, en ese entorno de los, como decíamos, de los 19.700, 19.800 puntos. Y observamos cómo en las últimas sesiones pues el DAX alemán está teniendo muy buen comportamiento al alza, alcanzando de nuevo ya los 20.400 puntos en estos momentos, y posiblemente esta semana pues intente superar, ¿no?, ese último máximo histórico por encima de los 20.477 puntos, ¿no? Por tanto, aunque la incertidumbre económica se sigue manteniendo, ¿no?, en Alemania vemos como su índice, el DAX alemán, el DAX 40 alemán, pues sigue manteniendo, digamos, ese movimiento al alza. Por tanto, pues bueno, en principio las bolsas alemanas no están reflejando de cierta manera pues toda esa incertidumbre, aunque sí es cierto que hay determinados sectores dentro del índice alemán, sobre todo el sector automovilístico, que está sufriendo mucho, sobre todo con la parte de los vehículos eléctricos, y vemos valores como por ejemplo BMW, Mercedes, Infineon, etcétera, que pues obviamente están, digamos, siendo muy penalizados por la
llegada de los vehículos de China, ¿no? Y vemos también cómo esa propia debilidad económica en China que acontece en estos momentos, pues no está siendo, pues digamos, o no está mostrando muy buenos resultados de ventas en compañías, como decíamos, ¿no? Como BMW, como Mercedes, ¿no? La venta de vehículos europeos en China pues se ha desplomado totalmente y por tanto pues bueno, parece que hay un cambio de paradigma sobre los vehículos europeos. Así que bueno, veremos a ver cómo sigue evolucionando el sector durante este año 2025, que consideramos que lo tiene realmente complicado, ¿no? Porque la competitividad y la competencia de los vehículos procedentes de China está siendo muy importante, ¿no? Y están entrando en el mercado europeo de una forma muy fuerte, además también de, pues bueno, de otras firmas, ¿no? De sobre todo Estados Unidos, como puede ser Tesla, que están marcando también como, digamos, el camino, ¿no? Sobre todo en el sector de los vehículos eléctricos. Y luego ya pues saltando un poco a Estados Unidos, ¿no? Vamos al índice SP500, que sí es cierto que durante el último mes de 2024, durante el mes de diciembre, se mantuvo en ese rango, ¿no? De los 6.090 puntos y los 5.800 puntos. Ahora mismo pues mantiene esa estructura lateralizada, aunque aguanta bastante bien ese nivel de soporte de los 5.830 puntos. Los movimientos que estamos observando en Estados Unidos son bastante erráticos, tenemos subidas, sesiones positivas, sesiones bajistas. La sesión de ayer, por ejemplo, ayer martes, fue una sesión bastante negativa cuando vimos las caídas sobre todo de Nvidia, ¿no? De las grandes capitalizadas, algo que realmente pues bueno, no es reseñable porque no está habiendo grandes eventos, solamente pues por remarcar, ¿no? Las últimas noticias de Facebook, donde van a cambiar su política, digamos, su política de control de las noticias o de control de la información, digamos, asimilándolo más al modelo que utiliza, por ejemplo, X en este momento, la compañía de Elon Musk. Y bueno, veremos a ver, ¿no? Cómo se sigue desarrollando pues todo esto. Obviamente, como decimos, ¿no? Vemos un índice SP500 que está en cierta lateralización entre esos rangos de los 6.100 puntos y los 5.800 puntos, aguantando bastante bien ese nivel de soporte, y parece ser que bueno, en el corto plazo pues no se observa digamos intención, por lo menos, de mantener esas correcciones, ¿no? Obviamente hay un elemento de incertidumbre, como ya sabéis. Antes de finalizar el año, la Reserva Federal pues dio la gran noticia, ¿no? Sobre los tipos de interés o sobre lo que quiere desarrollar o cuál va a ser su política monetaria para el 2025, donde pues bueno, descartó bajadas agresivas de los tipos de interés, ¿no? Se ha acercado más a una política de mantenimiento de los tipos de interés, a lo mejor con 2 o 3 bajadas durante el año 2025, debido a los repuntes de inflación que se están produciendo, ¿no? Ya que ven de nuevo un fenómeno conocido como la reflación, ¿no? Volver otra vez a niveles de inflación por encima del 2 o del 3%, ¿no? Y como ya sabéis, 2024, aunque la Reserva Federal ha aplicado políticas, digamos, para combatir la inflación, finalmente pues no lo ha conseguido, ¿no? Y sus niveles de inflación todavía se mantienen por encima de sus objetivos, en torno del 2,7, del 3% aproximadamente, ¿no? Hay un punto porcentual entre el objetivo, el 2%, y ese 3% de media que ha mantenido en los últimos meses, que no se ha conseguido batir. Incluso con las grandes subidas de tipos de interés, ¿no? Ahora con las bajadas, lo que estábamos observando pues bueno, es un reajuste un poco de la política monetaria, pero la Reserva Federal pues ya ha tomado la decisión, podríamos decir, de que de momento, hasta que se produzca ese ajuste de la inflación, o en previsión de que podamos ver mayores repuntes de la inflación para los próximos trimestres, no tocar los tipos de interés, ¿no? Y hasta que realmente no se alcancen los objetivos de inflación, pues no volver a practicar bajadas de tipos de interés. Esto tuvo un impacto, como vimos en el gráfico, ¿no? muy negativo, nos llevó desde los máximos en los 6.100 puntos hasta los 5.800 puntos, zonas de soporte que se mantuvieron bastante bien, y bueno, debe ser en estos momentos, digamos, el nivel clave que debemos analizar. Obviamente, mientras que los niveles de precios se mantengan por encima de estos niveles de soporte, de los 5.800 puntos, debemos estar tranquilos y debemos seguir teniendo un planteamiento
alcista de cara al menos durante este primer trimestre de 2025. Ahora bien, si en el corto plazo se pierden esos niveles de soporte, sobre todo esos 5.800 puntos, aquí ya es donde empezaremos a saltar, digamos, las alarmas, porque en el corto plazo estaríamos rompiendo el último mínimo creciente. Por tanto, hay que tener ahí cierta precaución, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto más o menos en el caso del SP500. En el caso, por ejemplo, del Dow Jones de Industriales, la situación es un poquito diferente. Su corrección fue bastante más profunda que en otros índices, un poco más sensible, sobre todo a la política monetaria de la Reserva Federal, y en estos momentos, o en los últimos compases del año, principios de este 2025, vemos un rango de precios bastante claro, ¿no? Entre la zona de los 43.290 puntos y la zona de los 42.000 puntos. Esto, pues bueno, puede ser también una buena oportunidad de incorporarnos de nuevo a una potencial, ¿no?, tendencia alcista dentro del Dow Jones, ¿no?, debido a estas correcciones, dado que por el momento se siguen manteniendo esas estructuras alcistas de medio y largo plazo. Para ver mayores problemas dentro del índice de industriales de Estados Unidos, deberíamos romper esa zona de soporte importantísima que se sitúa en el entorno de los 42.000 y los 41.600 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, de momento, mientras que el índice de industriales de Dow Jones de Estados Unidos se mantenga por encima de esos niveles, seguiremos considerando que la tendencia general sigue siendo alcista. En caso de ruptura, como comentaba, pues bueno, pues en el corto plazo ya veríamos más signos problemáticos, ¿no? Pero como vemos, en líneas generales la tendencia sigue siendo total y absolutamente alcista, ¿no? No detectamos ningún problema importante en estos momentos, y las perspectivas pues siguen siendo positivas, ¿no? Veremos a ver después de la llegada de Donald Trump pues si algo de esto cambia, ¿no? Sobre todo por el tema arancelario, temas de impuestos, etcétera. Y luego finalmente nos vamos a los tecnológicos. Sin duda, como bien sabéis, ¿no?, la industria tecnológica de Estados Unidos ha tenido un grandísimo año, aunque ha habido ciertas incertidumbres, pero bueno, en líneas generales 2024 ha sido un año tremendamente positivo, ¿no?, para digamos la tecnología en Estados Unidos, sobre todo al calor de la inteligencia artificial, ¿no?, y como adalid de esos movimientos, ¿no?, de esa gran rentabilidad durante 2024 ha estado Nvidia, ¿no?, como una de las grandes capitalizadas, o que ha entrado dentro de ese grupo de las grandes capitalizadas debido a su gran desarrollo, digamos, de ingeniería, sobre todo, ¿no?, de microprocesadores para, digamos, poder procesar toda la información derivada de la inteligencia artificial, ¿no? Así que se ha marcado, digamos, como el gran líder, digamos, de infraestructuras para inteligencia artificial a nivel mundial. Esto es una de las principales razones, ¿no?, por las que Nvidia a día de hoy pues es digamos, no sé si es creo que es la mayor capitalizada o la segunda mayor capitalizada. En estos momentos está esa pelea, ¿no?, entre Apple, Nvidia, Microsoft, pero bueno, es una de los grandes digamos, de los grandes ganadores, ¿no?, de 2024, y que seguramente durante 2025 pues nos dejará muchísimos titulares y muchísimos avances, junto también, por supuesto, con el resto de compañías que están compitiendo, ¿no?, por digamos, hacerse un hueco en ese mercado de la inteligencia artificial, ya sea, por ejemplo, Google con su inteligencia artificial, ya sea Microsoft, por supuesto Apple, que también está avanzando bastante dentro de el campo de la inteligencia artificial. También tenemos compañías como Adobe System, etcétera, ¿no? Por tanto, hay una gran competencia en estos momentos por liderar, ¿no?, ese mercado de la inteligencia artificial, que seguramente durante 2025 será, digamos, uno de los grandes temas y uno de los grandes nichos de mercado donde los inversores pues pondrán todo el foco, ¿no? Así que bueno, en principio seguimos observando cómo tenemos un Nasdaq 100 cotizando, ¿no?, también en un rango de precios. Vemos también ciertas pautas correctivas, al igual que lo veíamos en el caso del SP500, y pues bueno, marcando dos niveles de precio que yo creo que son muy importantes en estos momentos. Sería la zona de los 22.140, que es el último máximo histórico que marcó el Nasdaq 100 antes del cierre anual. Después vino las noticias sobre la Reserva Federal, la política monetaria, donde comenzamos con ese proceso correctivo, ¿no?, y marcamos un nivel de soporte o un último mínimo creciente muy importante
adelante en el nivel de los 20.306 puntos, ¿vale? Aquí mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque tenemos dos zonas de soporte importantes. Tenemos la zona de los 20.700 y la zona de los 20.300, ¿ok? Debemos tener en cuenta que la zona más importante, o sea, el último mínimo creciente más relevante en estos momentos, es la zona de los 20.300. Y hay que tener mucho cuidado porque es posible que veamos algún intento de ruptura de esa zona de los 20.700, pero esto no es una señal de cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Hasta que no se rompieran esos 20.300 puntos, pues no habría realmente ese cambio de tono o ese cambio de tendencia, al menos en el corto plazo. Aún así, seguimos observando en el medio-largo plazo como la tendencia general del Nasdaq 100 sigue siendo una tendencia total y absolutamente alcista, ¿no? Por tanto, pues bueno, un año también, como decíamos, ¿no? Al principio, en líneas generales, que se espera, pues también muy positivo para la tecnología en los Estados Unidos, ¿no? Y luego ya por irnos a otros mercados, nos vamos a Asia. Recordamos que bueno, Japón tuvo un 2024 también muy movidito, por decirlo de alguna manera. Tuvimos grandes movimientos, sobre todo en el índice japonés, en el Nikkei. Y bueno, parece ser que este 2025 se plantea desde el punto de vista de la recuperación, ¿no? Volver a niveles máximos antes de esa entrada en esa crisis, ¿no? Sobre todo ese cambio de política monetaria que empezó a aplicar Japón y que lo llevó pues prácticamente hasta los 31.000 puntos en su índice, y que ahora mismo pues bueno, cotiza en el entorno de los 40.000 puntos, ¿no? Por tanto, pues bueno, hay que tener ahí precaución. Ya toda esa volatilidad que veíamos en 2024, sobre todo en el verano de 2024, ha desaparecido. Tenemos rangos de precio muy bien establecidos entre los niveles de los 40.200 y la zona de los 37.600, y bueno, veremos a ver qué ocurre en el medio plazo, ¿no? Durante todo este año 2025, donde consideramos que bueno, dado que los tipos de interés en Japón siguen siendo mucho más bajos que los tipos de interés en Estados Unidos, y además pensando, ¿no?, en que los tipos de interés seguramente en Estados Unidos se mantendrán en los niveles actuales o muy cercanos a los niveles actuales, todavía sigue siendo muy interesante para los carry trade el prestar dinero, digamos, tomar prestado dinero en yenes japoneses para luego invertir en renta variable norteamericana, ¿no?, donde se genera un mayor interés. Por tanto, bueno, consideramos que eso va a seguir siendo la dinámica para los próximos, para este próximo o este año en el que ya estamos, mejor dicho, 2025. Así que estaremos muy pendientes de esos niveles, de esas zonas de lateralización que estamos observando, como decíamos, entre los niveles de los 40.000 y los 37.000 puntos aproximadamente. Y luego finalmente nos vamos al Hansen de Hong Kong para ver un poco cuál es la situación del mercado chino. Como ya sabéis, pues bueno, antes de finalizar el 2024, China pues anunció una serie de medidas fiscales, una serie de medidas de política monetaria para intentar apuntalar su economía, sobre todo la parte inmobiliaria, que es donde más está sufriendo, donde más, digamos, problemas está produciendo la economía china. Y bueno, en principio se han tomado de forma bastante positiva, aunque no vemos realmente una reacción alcista muy importante en el Hansen de Hong Kong, ¿no? Sí es verdad que hemos tenido varias explosiones un poco razonadas por esas medidas fiscales que se van a aplicar, pero realmente vemos como en el medio largo plazo pues la tendencia general de momento sigue manteniéndose bajista para el Hansen de Hong Kong, ¿no? Por tanto, pues bueno, la economía china en principio parece que va a seguir manteniendo esa dinámica durante el 2025 de debilidad económica, pero pues bueno, consideramos que se va a abrir, ¿no?, esa nueva guerra con Estados Unidos, sobre todo guerra arancelaria, seguramente con aranceles, como ya ha ido adelantando la administración de Donald Trump, ¿no? Y luego además también hay una serie de puntos sobre geopolítica muy importantes: guerra de Ucrania, guerra también de Gaza, todo el asunto de Taiwán, qué va a ocurrir con Taiwán, donde China pues va a ser protagonista y seguramente pues va a generar también esas tensiones contra la administración de Donald Trump, ¿no? Que pues bueno, pues que ya se ha adelantado a hacer algunos comentarios sobre cuáles serán los caminos, ¿no?, o las vías que explorará Donald Trump sobre estos asuntos, y esto seguramente pues obviamente tendrá un impacto muy importante sobre la economía china.
Y bueno, una vez hecho este repaso rápido sobre un poco la situación, ¿no? O el contexto en el que nos vamos a mover o nos hemos movido durante 2024 y nos vamos a mover durante 2025, hoy tenemos algunos datos macroeconómicos importantes que vamos a conocer. Recordar que estamos en esa primera semana del mes de enero, bueno, segunda semana, pero debido a los festivos se considera como primera semana, donde vamos a conocer datos importantes de empleo. Hoy a las 2:15 conoceremos ese dato de empleo no agrícola ADP, donde pues observamos que por lo menos las perspectivas de los analistas es que el volumen de nuevas contrataciones se siga reduciendo con respecto al mes anterior, ¿no? Y luego también el viernes conoceremos esas nóminas no agrícolas, donde también la perspectiva es que el número de contrataciones pues siga descendiendo, ¿no? Veremos a ver si la tasa de desempleo del mes de diciembre se mantiene en ese entorno del 4,2, 4,3%. Y luego también muy importante es que hoy a las 8 de la tarde, hoy miércoles 8 de enero a las 8 de la tarde, conoceremos las actas de la reunión, de la última reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? De la última decisión que tomó la Reserva Federal, donde, como ya vimos en las declaraciones de Jerome Powell, se tomó esa decisión de hacer una parada en las bajadas de los tipos de interés, dado que se veían ciertos riesgos de reflación, de que la inflación pues vuelva digamos, a repuntar durante los próximos trimestres. Esto es algo que ya en sesiones anteriores estuvimos comentando, ¿no? Veíamos como los datos de inflación parecía que empezaban a marcarnos ciertos repuntes, ¿no? Debido a esta, sobre todo, inestabilidad en los precios de la energía. Por tanto, esto es algo que debemos tener muy en cuenta para los próximos meses, próximos trimestres, donde ya la Reserva Federal nos está adelantando que, primero, no habrá bajadas de tipos de interés seguramente hasta el verano. Hasta mes de junio, mes de julio de 2025 se mantendrán estables a la espera de, pues bueno, ver cuál es la reacción de la macroeconomía, de los datos macroeconómicos y sobre todo de pues la situación de la inflación, ¿no? Si hay una presión realmente a la baja de la inflación, si simplemente estamos en una parada para continuar bajando, o como algunos analistas ya afirman, se va a producir un fenómeno de reflación, ¿no? Donde veamos que la inflación vuelve a repuntar a niveles del 4 o del 5%, debido al incremento de los precios de la energía, la inestabilidad política, el problema arancelario que seguramente digamos surgirá durante este 2025 si Donald Trump pues finalmente empieza a aplicar esa política proteccionista. Entonces, bueno, en vistas a lo que puede venir durante 2025, sobre todo por la toma digamos de decisión de la administración Trump, pues la Reserva Federal ha tomado esa decisión de momento parar y después pues bueno, ir valorando cuál es la evolución de esa inflación. Y hoy pues bueno, conoceremos esas actas de la reunión del Comité de Política Monetaria, de la última reunión, donde podremos explorar pues esa discusión que hubo entre los miembros de la Reserva Federal y pues bueno, hacia qué camino o hacia dónde se van a dirigir los próximos meses. Aún así, si nos vamos, por ejemplo, al barómetro de la Fed, al parámetro de los tipos de interés de la Fed, observamos cómo el consenso de los analistas pues ha cambiado significativamente en los últimos meses, ¿no? Vemos como, por ejemplo, para la reunión del 29 de enero de 2025, ¿de acuerdo? La mayor parte, el 93% de los analistas considera que los tipos de interés se van a mantener, no va a haber modificaciones y se van a mantener entre el 4,25 y el 4,50%. ¿De acuerdo? Fijaros cómo, ¿de acuerdo? La decisión de bajada de tipos de 25 puntos básicos prevista, digamos, para enero, para esta próxima reunión del 29 de enero, entre el 4 y el 4,25%, ¿de acuerdo? Ha ido pues cambiando, ¿no? de idea. Fijaros cómo en octubre-noviembre, cuando digamos la Reserva Federal estaba totalmente decidida a las bajadas de tipos de interés progresivas de 25 puntos básicos, ¿de acuerdo? El consenso de los analistas estimaba que aproximadamente hay un 75% de probabilidades de que en enero, de que en este mes de 2025 se iban a bajar los tipos de interés, ¿no? o que iban a estar rondando el 4,25. Pero finalmente, según fue surgiendo mes de noviembre y finalmente con la decisión en el mes de diciembre de
digamos, de hacer esa última bajada y parar y anunciar esa parada, fijaros cómo ya finalmente los analistas, ningún analista considera que va a haber esa bajada de tipos de interés en este mes de enero, ¿no? Por tanto, si continuamos observando los meses, o seguimos observando, ¿no?, como un 60% de los analistas considera que se van a mantener los tipos en marzo, como en mayo también se van a mantener los tipos de interés, o al menos un 50% de ellos considera que los tipos de interés se van a mantener en los niveles actuales, ¿de acuerdo? Y ya nos tendríamos que ir, fijaros, a la reunión del mes de junio, del 18 de junio, para empezar a ver estadísticas, digamos, más favorables sobre la posibilidad de bajada de tipos, de una nueva bajada de tipos de interés, ¿no? Por tanto, vamos a ver dos trimestres, los dos primeros trimestres de 2025, cómo se mantienen los tipos de interés, básicamente por parte de Estados Unidos. Así que bueno, en líneas generales esta es un poco la perspectiva tanto por parte del calendario macroeconómico, y hoy sesión importantísima para las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria. Y luego ya yéndonos directamente a los sectores, y vámonos a la página web de Finbit, donde vamos a analizar cuál está siendo la evolución de los diferentes sectores. Recordamos que bueno, había una serie de sectores en 2024 donde empezamos a invertir, empezamos a tomar decisiones de inversión sobre todo farmacéuticas, sobre todo consumo básico, porque seguíamos observando, ¿no?, o observábamos cómo ese consumo defensivo, o sobre todo la parte de farmacéutica, la parte sanitaria, se encontraba en niveles claros de sobreventa extrema, ¿no? Y ahí pues encontrábamos compañías, en el caso del consumo defensivo, como Coca-Cola, PepsiCo, Mondelez, etcétera, ¿no? Y veíamos, ¿no?, cómo ese sector, cómo la evolución o la rentabilidad del sector se marcaba por debajo de su media móvil de 50 sesiones anualizada. En estos momentos, después de una ligera recuperación, el consumo defensivo ha vuelto otra vez a niveles inferiores a su media móvil de 50 sesiones, como vemos en el gráfico, manteniendo una rentabilidad anualizada del 11,17%, ¿no? Por tanto, pues bueno, observamos ahí de nuevo oportunidades. Veremos cómo luego algunas acciones donde tomamos decisiones, pues nos va a tocar infraponderar o nos va a tocar reinvertir para tomar, digamos, mejores posiciones. Y luego comentábamos también, estuvimos comentando, como por ejemplo el healthcare, ¿no?, el sector sanitario, sobre todo la parte farmacéutica, pues había entrado en un proceso correctivo importante, ¿no? Desde que, pues bueno, se supo que Donald Trump iba a ser el presidente de los Estados Unidos, y como sus nuevas políticas, sobre todo desde el punto de vista del Medicare, de los, digamos, lo que es lo que podría ser la seguridad social de Estados Unidos, ¿no?, y la cobertura de los medicamentos en Estados Unidos, pues ya no iba a ser financiada por el gobierno de Estados Unidos, o parte de ello no, o gran parte de ello no iba a ser financiado, ¿no? Pues obviamente, digamos, limitando los ingresos de las farmacéuticas dentro de este segmento. Esto lo que ha provocado ha sido fuertes correcciones en ciertas compañías de farmacéuticas, donde observamos que estamos viendo pues zonas de sobreventa muy importantes, ¿no? Ahora bien, tenemos ahí un grupo de acciones farmacéuticas que ahora analizaremos, y que pues bueno, pueden ser muy interesantes de analizar, y que pues estamos empezando a tomar ciertas posiciones, porque consideramos que 2025 pues puede ser también un buen año, ¿no?, y al menos generarán cierta rentabilidad. También observamos cómo recientemente, ¿no?, el sector industrial de Estados Unidos también ha caído por debajo de su media móvil de 200 sesiones, perdón, de 50 sesiones, como el real estate también está cayendo, ¿no?, está entrando en zonas de sobreventa. Ok, la tecnología de momento se mantiene muy estable, o las utilities, de acuerdo, que son las compañías energéticas, digamos, de suministros habituales, también han entrado en zonas de sobreventa, ¿no? Veremos algunas petroleras más europeas que norteamericanas que están en niveles interesantes y que podríamos digamos, incorporar, ¿no?, a la cartera. Por tanto, bueno, en líneas generales, a nivel sectorial, esto es un poco la situación general que nos estamos encontrando, y ahora directamente nos vamos a ir a ver nuestro panel de análisis, nos vamos a ir a nuestro escáner de acciones, donde pues bueno, estábamos observando cómo, sobre todo, ¿no?,
hay una, digamos, una continuidad de lo que veíamos a finales del año 2024 en nuestras últimas sesiones con lo que nos estamos encontrando a principios de este año, ¿no? Y seguimos viendo como, por ejemplo, compañías como Coca-Cola, como PepsiCo, siguen en esos procesos de sobreventa extrema. Luego lo veremos porque tenemos ahí algunas acciones compradas, pero ha habido nuevas compañías que han entrado, digamos, en estas fases de sobreventa extrema. Una de las más interesantes, por ejemplo, está siendo Linde, acción del Reino Unido, que digamos que es una compañía digamos que fabrica productos químicos o productos especiales, sobre todo desde la parte química, es una compañía industrial. Después tenemos también Adobe System, que como ya sabéis es desarrolladora de software, que también está muy alimentada o ha estado muy alimentada en 2024 con todo el tema de la inteligencia artificial, y que ha entrado en un pequeño proceso de sobreventa, pero que tiene muy buenos argumentos también para que 2025 sea un buen año. Y sobre todo también Amgen, de acuerdo, que es una farmacéutica que también está desarrollando nuevos medicamentos contra la obesidad, que como bien sabéis es otro de los grandes temas del 2024, ¿no? El famoso Ozempic y otro tipo de medicamentos que, pues bueno, prácticamente pues no hay existencia, ¿no? Se venden muy rápido a precios muy altos, y que pues a compañías como Eli Lilly, como Amgen, como Roche, etcétera, etcétera, se están, digamos, volcando en su desarrollo, en su producción, de acuerdo, para, digamos, atender esa demanda tan creciente, ¿no? De tratamientos efectivos, sobre todo contra la obesidad. Por tanto, Amgen es una de esas grandes compañías norteamericanas que, digamos, está en la cabeza para el desarrollo de este tipo de medicamentos. Luego tenemos otras compañías, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, como Novo Nordisk, que es la desarrolladora de la compañía que ha desarrollado el famoso Ozempic. Tenemos el Eli Lilly, tenemos Pfizer, tenemos Roche, etcétera, ¿no? Hay diferentes farmacéuticas que, si buscamos compañías que estén, digamos, invirtiendo, que estén investigando sobre este tipo de medicamentos, pues contra la obesidad, que es uno de los grandes males, ¿no? del siglo XXI, pues puede ser muy interesante de cara a buscar también esa rentabilidad en 2025. Por tanto, Amgen ahora mismo pues está en una situación muy interesante. Luego también en la parte de defensa tenemos a Lockheed Martin Corporation, de acuerdo, que también está marcando niveles de sobreventa interesantes. Creemos también que es una posibilidad de tomar posiciones alcistas en el corto plazo. Y luego, pues bueno, tenemos compañías que ya hemos hablado de ellas durante otras sesiones, ¿no? Como por ejemplo Nike, donde en estos momentos no vemos ningún tipo de interés. Tenemos también Elevance Health, donde ya hablábamos a finales del año pasado empezar a tomar posiciones alcistas, otra farmacéutica. Hemos visto también Regeneron Pharmaceuticals, Mondelez, Zoetis, Colgate, General Dynamics, donde también estamos tocando ahí o intentando buscar posibilidades alcistas. Y una de las compañías que también es muy interesante, que han entrado últimamente en niveles de sobreventa extrema, es Constellation Brands, de acuerdo, que es compañía de bebidas, desarrolla bebidas alcohólicas, ¿no? Que también ha entrado pues en ese club de compañías en niveles de sobreventa extrema. Y bueno, tenemos la verdad que bastantes compañías, pero nos vamos a ir directamente, si os parece bien, a los gráficos. Vamos a ir directamente a ir analizando cada una de estas compañías. Nos vamos a ir directamente a los gráficos y vamos a ir observando cada una de ellas. Comenzamos por la parte de consumo defensivo. Como ya decíamos antes, ¿no? Habíamos tomado posiciones en Mondelez, donde pues bueno, vemos como en las últimas semanas, después de tomar esas posiciones alcistas, ha continuado con las caídas, ¿no? Semana tras semana. Así que pues bueno, obviamente se sigue manteniendo en niveles de sobreventa extrema cada vez mayores, y por supuesto pues va a tener que ser una de esas compañías donde tendremos que buscar una recompra para, digamos, cubrir la posición que tenemos actual de 75 acciones y pues bueno, pues intentar ahí cubrir esa posición, ¿no? Para continuar, digamos, la tendencia al alza. Después también tenemos PepsiCo,
Ok, que su corrección, pues bueno, está siendo bastante más profunda de lo que en principio se podría esperar. Está rompiendo todos los niveles de soporte que veíamos desde los 158 dólares hasta los 149. Seguramente, pues también tendrá que ser un título que tengamos que recomprar en las próximas semanas. Estaremos muy pendientes de ello para, pues bueno, volver a entrar en PepsiCo. Y luego, pues bueno, la misma situación, finalmente la estamos viendo también en Coca-Cola, ¿no? Vemos sobre todo como valores defensivos, sobre todo sector de alimentación, están siendo, digamos, más penalizados de lo que en principio podríamos esperar, ¿no? Coca-Cola intentando romper también esos niveles de los 61 dólares, cotizando en alrededor de los 60, tocando su media móvil de 200 sesiones y también, pues bueno, observando una potencial divergencia alcista con el indicador RSI, que de momento no se ha confirmado, ¿vale? Y que, pues bueno, nos podría invitar de nuevo también a tomar una recompra de acciones en Coca-Cola. Veremos a ver, ¿no? Qué es lo que vamos viendo durante las próximas semanas. Pero de momento es toda esta parte, digamos, que habíamos trabajado durante 2024, no nos está dando de momento buenos resultados y pues seguramente tendremos que realizar algún tipo de recompra. Después ya nos vamos a la parte, digamos, sanitaria, a la parte del healthcare, donde, pues bueno, mantenemos la posibilidad de tomar posiciones en HCA Healthcare, donde, pues bueno, la situación es bastante interesante, estamos en niveles de sobreventa extrema y seguramente a la apertura de la sesión de hoy, pues tomaremos una posición alcista, ¿no? Parece que el patrón ya está más que confirmado y pues tenemos una operación pendiente de compra con 16 acciones que seguramente pues intentaremos tomar a mejores precios de los precios que tenemos, digamos, en esa compra, ¿no? En vez de comprar a 317 donde lo tenemos ubicado, pues intentaremos buscar alrededor de los 310, 305 dólares. Después tenemos también a Merckx, que aquí sí tenemos posiciones abiertas con 50 acciones. Para mí uno de los valores más interesantes de 2025. Esperamos que tenga muy buen desempeño. Vemos que está teniendo una muy buena reacción al alza, ¿no? O está aguantando muy bien esas medias móviles de 200 sesiones. Nos está marcando niveles de sobreventa extrema. Por tanto, pues bueno, todos los argumentos nos indican a que posiblemente Merckx pues tenga un buen rendimiento, ¿no? Y empiece a generar ese movimiento al alza que buscamos. Después tenemos a Regeneron Pharmaceuticals, donde también teníamos acciones compradas. Recordar que estamos buscando también esa parte del pharma que ha tenido grandes descuentos y bueno, parece que ya empieza a haber ciertas reacciones alcistas, ¿no? De momento se mantiene ligeramente en negativo con la compra de 6 acciones, pero bueno, esperamos que las próximas semanas se pueda al menos recuperar hasta niveles de los 876 dólares. También, por supuesto, tenemos Johnson & Johnson, donde todavía no tenemos posiciones abiertas, tenemos una operación de compra pendiente, de acuerdo, aproximadamente sobre los 146, 148 dólares, ¿ok? Y vemos cómo, pues bueno, estamos en niveles de soportes importantes. Y es verdad que vemos cómo ha estado en un ciclo correctivo bajista con máximos y mínimos decrecientes, pero pues bueno, todo nos indica que ya estamos en niveles de sobreventa extrema, y que esa zona de soporte que estamos observando en el gráfico en alrededor de los 143 dólares puede ser un buen punto de partida para arrancar con un nuevo impulso al alza, ¿no? Veremos a ver pues hasta qué punto es capaz de rebotar, ¿no? Al menos, hombre, si llegara a la zona de los 167 nos daríamos como por satisfechos. Después tenemos a Thermo Fisher Scientific, también otra farmacéutica, donde aquí sí tenemos posiciones alcistas, gran recuperación desde esos mínimos que veíamos en los 414 dólares, continuidad alcista, cotizando en 545. Vamos a ver si llegamos a los 578 dólares para empezar ya a tomar digamos ventas, ¿no? De esas posiciones que tenemos en Thermo Fisher. Luego tenemos también una acción que acabamos de tomar de Danaher Corporation, también dentro del sector farmacéutico, dentro del sector salud, que ha tenido pues interesantes correcciones, nos ha marcado niveles de sobreventa extrema y parece que bueno, en esas zonas de los 232, 220 dólares puede haber una buena recuperación, ¿no? Al menos está aguantando bien esos niveles de soporte y esperaríamos a que
el título, pues bueno, se recuperará al menos hasta la zona de los 280 dólares. Luego tenemos también por otro lado Eli Lilly, ¿de acuerdo? También otra farmacéutica que ya hemos comentado, que ha tenido muy buen desempeño durante 2024, aunque ahora mismo pues se encuentra en una fase de corrección. Hemos tomado posiciones alcistas, dado que era un valor que estaba, digamos, marcándonos niveles de sobreventa extrema, y por tanto, pues bueno, cotizando en esos 773 dólares, esperamos que podamos alcanzar el nivel de los 934 dólares, ¿no? Que son los niveles de máximos anteriores que vimos en 2024. También tenemos las acciones de Elevance. En este caso ha tenido una corrección un poquito más profunda hasta el siguiente nivel de soporte, cercano a los 360 dólares. Mantenemos la posición alcista, un valor que está tremendamente digamos, sobrevendido. Tenemos una sobreventa extrema muy importante en este valor, y bueno, pues esperamos también esa recuperación, ¿no? Veremos a ver si consigue recuperarse por encima de los 410, que es donde tenemos colocada la posición alcista. Y luego decíamos, como comentábamos al principio, una de las compañías que ha entrado también en niveles de sobreventa extrema es Amgen, también otra farmacéutica, donde pues bueno, de momento no tenemos posiciones abiertas, no tenemos ninguna compra, dado que pues las zonas de entrada pues están de momento en cierta medida alejadas, ¿no? Si observamos en las últimas semanas, la vela semanal del 15 de diciembre, ¿de acuerdo? Es la vela que nos marcó el último mínimo dentro de ese proceso bajista, alrededor de los 253-252 dólares, y su máximo semanal se encuentra en los 272 dólares, ¿no? Por tanto, de momento el patrón lo que nos indica es que ese sería el punto de entrada alcista de compra en el caso de Amgen, ¿no? Por tanto, pues bueno, vemos como hemos tenido 3 semanas bastante tranquilas, con cierta indecisión, con cierta parada en esos niveles de soporte importantes, y que pues bueno, a partir de ahí se podría producir esa recuperación, ¿no? Su tendencia es perfecta, es alcista, se está apoyando en media móvil de 200 sesiones. Posiblemente, bajo mi punto de vista, esta pueda ser una de las mejores posiciones, ¿no?, que podríamos tener para 2025. Y luego, ya cambiando un poco de sectores, nos vamos a ir a Dow, donde el ticket es DOW, donde pues bueno, también estamos teniendo niveles de sobreventa extrema. Pues bueno, está buscando, ¿no?, niveles de soporte importantes, niveles de descuento. Lleva una importante corrección desde aproximadamente los 56 dólares hasta la zona de los 40 dólares. No hemos tomado todavía posiciones alcistas, aunque sí hemos colocado una orden pendiente de compra, ¿no?, cercana a la zona de los 41-42 dólares. De momento es algo que bueno, que está ahí pendiente, que no nos molesta, y que bueno, en caso de haber un rebote al alza, pues sería muy interesante el tomar esa posición al alza, pero de momento pues tampoco nos llama demasiada la atención. También, por otro lado, tenemos a Monolithic Power System, ¿de acuerdo? Ya entramos en la parte tecnológica, donde pues bueno, vimos que la compañía tenía una muy fuerte caída, fuertes correcciones bajistas, que lo llevó hasta la zona de los 550 dólares, muy cerca de su media móvil de 200 sesiones, marcándonos en gráficos semanales también niveles de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, Monolithic Power System podría ser una muy buena opción también para pues buscar esa posición, ¿no?, alcista. Nosotros ya estamos dentro, una pequeña compra de 8 acciones en los 618 dólares, que se mantiene ligeramente en positivo, pero bueno, la idea es que se mantenga, que genere, ¿no?, una gran recuperación, que continúe con todo ese proceso alcista que observamos en el gráfico de medio y largo plazo, y que volvamos otra vez a valores de los 950, 960 dólares, ¿no? Sería pues una muy buena noticia. También tenemos a Microchip Technologies, donde pues bueno, como ya sabéis, toda la parte de semiconductores ha tenido un final de año relativamente bajo, ¿no? Toda esa incertidumbre, sobre todo en el mercado chino, Taiwán y demás. Los semiconductores no se han comportado demasiado bien, o la demanda de semiconductores no ha sido tan grande como en principio se podría esperar, pero bueno, creemos que la inteligencia artificial, digamos, va a ser uno de los revulsivos, o uno de los motores dentro de este sector, que nos puede dar buenas
digamos, buenas noticias, ¿no? De hecho, Foxconn, que es una de las grandes compañías de fabricación de semiconductores para gigantes tecnológicos como Nvidia o como Apple, que fabrica digamos, microprocesadores para ellos, anunció un incremento de las ventas, o tuvo una presentación de resultados con un incremento de las ventas que superó todas las expectativas, ¿no? Con incrementos del 15% trimestrales. Por tanto, pues bueno, los famosos centros de datos y todo el entorno o toda la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial, yo creo que, pues bueno, va, digamos, a ser determinante para todas estas compañías que desarrollan microprocesadores o semiconductores para todo tipo de compañías, ¿no? Por tanto, pues bueno, consideramos que en el medio largo plazo pues también puede ser una buena idea tomar este tipo de posiciones, ¿no? Está muy sobrevendido también, hay un nivel de sobreventa muy importante, marcándonos sobreventa extrema con el RSI, por tanto, pues bueno, sería una idea para buscar posiciones alcistas. Si lo vemos más de cerca, en el gráfico semanal, observamos que bueno, que los niveles de entrada estarían cercanos a los 59, la zona de los $60 aproximadamente, que es justamente el mínimo que se estableció en la vela semanal también de la semana del 15 de diciembre. ¿Okay? de 2024. Por tanto, pues bueno, por encima de valores de 60, por encima de $60 podría ser una buena opción. Todavía no lo ha superado, así que en principio calma y sin ningún tipo de prisa. Luego tenemos también al Lionel Basel Industries, que también pues bueno, nos marcó niveles de sobreventa extrema. De hecho está muy sobrevendida en estos momentos, y también pues bueno, la idea es muy similar a lo que veníamos comentando, ¿no? Tenemos esa vela de la pasada semana, esa vela bajista que nos marcó el último mínimo alrededor de los $72, ok, en estos momentos lo vemos ahí, 72,13, y que marcó un máximo en el nivel de los $75 aproximadamente. Bueno, pues por encima de esos niveles se podrían establecer operaciones compradoras. Después tenemos también, seguimos con tecnología, habíamos hablado de Adobe System, que acaba de entrar también en niveles de sobreventa extrema, aunque todavía no están bien definidos, ¿de acuerdo? Debemos esperar todavía que la compañía o el movimiento de esas correcciones se desarrolle. También tenemos a Constellations Brands, que bueno, que hablábamos, compañía de venta de bebidas alcohólicas, que está entrando en niveles de sobreventa extrema. Observamos cómo estamos en niveles de soporte de los $208. Podría ser, por tanto, también interesante, aunque todavía es pronto para ello. Seguimos, nos iríamos a CDW, también, que bueno, que puede tener un buen comportamiento, también está marcando niveles de sobreventa extrema. Parece que esos niveles de los $160-$170 pueden ser interesantes como zonas de soporte, ¿no? Dentro de esa fase correctiva que estamos observando, y como vemos, pues su desarrollo histórico es muy positivo, ¿no? Por tanto, pues bueno, creemos que puede tener un buen desempeño también para 2025. Y luego tenemos a Lockheed Martin, recordar, compañía de defensa, ¿vale?, de los Estados Unidos, que ha tenido una gran corrección en las últimas semanas. Está entrando también en niveles de sobreventa extrema. Todavía yo creo que le queda desarrollo bajista, todavía hay que esperar un poco, no hay que tomar posiciones alcistas de momento, pero hay que ir ya revisando y hay que ir buscando esos últimos máximos semanales, ¿vale?, para ir ya planteando una potencial oportunidad de compra en la compañía, ¿ok? Por tanto, bueno, veremos a ver cómo se sigue desarrollando. Y luego lo que decíamos, en la parte energética, la parte de las utilities, estamos viendo, por ejemplo, cómo nos ha marcado en ciertos momentos, sobre todo finales de 2024, niveles de sobreventa extrema en compañías como Marathon Petroleum, ¿de acuerdo? La petrolera, que pues bueno, está teniendo un proceso de corrección provocado pues principalmente por la bajada de los precios de la energía, los precios del petróleo significativamente, y que bueno, pues está en ese proceso de corrección, ¿no? Y finalmente, para cerrar con el mercado americano, teníamos a ConocoPhillips, que bueno, hizo niveles de sobreventa extrema, todavía no lo tenemos demasiado claro. Sí es cierto que bueno, que está jugando en esa media móvil de 200 sesiones en gráficos semanales, y que pues bueno, en esos entornos se podría encontrar alguna oportunidad alcista, pero también consideramos que de momento
es muy pronto para ello. Y bueno, para finalizar y yéndonos al mercado europeo, también por daros algunas alternativas, hemos estado analizando también algunas compañías y en concreto creemos que hay 3 oportunidades interesantes dentro del sector, dentro digamos de Europa, ¿no? Dentro de las acciones o de la renta variable europea. La primera de ellas es ASML Holding, que bueno, ya sabéis que es una de las grandes compañías de semiconductores. Creemos que después de esas últimas correcciones donde pues bueno, había bastantes dudas o bastante escepticismo sobre las compañías de semiconductores europeas debido a los potenciales aranceles que puede implantar Donald Trump, sobre todo a compañías europeas, parece que digamos que hay previsión, ¿no?, de que esas perspectivas pues no sean tan agresivas y estamos empezando pues a ver, ¿no?, cómo ASML está teniendo ciertos repuntes al alza. Creo que todavía es un poquito pronto, creo que todavía podría corregir un poco más ASML Holding después de estas pequeñas subidas, pero yo creo que hay que estar ya muy pendientes, ¿no? Su desempeño siempre ha sido muy positivo. La inteligencia artificial va a ser, yo creo que uno de los motores de ASML Holding. Ya lo hemos visto con Foxconn, que es otro de los grandes fabricantes de semiconductores en Taiwán, con sus grandes resultados empresariales, y creemos que ASML podría seguir esa estela, ¿no? Por tanto, pues dentro de Europa ASML se apunta como una de las grandes compañías que este año pues bueno, podrían tener un buen desempeño, ¿no? Ahora bien, debemos tener en cuenta que hay todavía ciertos nubarrones por encima de la compañía, sobre todo desde el punto de vista arancelario, ¿vale? Y de las prohibiciones de exportación quizás a Estados Unidos. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con eso y veremos a ver pues hacia qué camino, ¿no?, nos lleva Donald Trump. Y luego la parte energética, como decíamos, ¿no?, 2 compañías que ya hablábamos el año pasado, 2 petroleras, una española, Repsol, y la otra Total Energy, francesa, que bueno, que han marcado muy buenos niveles de soporte. Ambas compañías han marcado niveles de sobreventa extrema y que en estos momentos pues están ya prácticamente pues para tomar posiciones alcistas, tanto en Repsol como en Total Energy. Por tanto, pues bueno, creemos que son 2 buenas ideas de cara a 2025 también, para pues bueno, ver un poco y acompañar esa subida de los precios del petróleo que estamos observando, ¿no? Veremos a ver si 2025 pues todo ese deterioro de las materias primas y sobre todo de la parte energética finaliza. Sería muy buena noticia que 2025, por ejemplo, sea el año en el que finalice la guerra de Ucrania y que vuelva otra vez la estabilidad, sobre todo a los mercados energéticos, se vayan resolviendo esos conflictos y que pues China por fin, gracias a toda esa política fiscal de apoyo a su economía, pues haga que la demanda pues vuelva a crecer, ¿no? Así que bueno, podría ser, yo creo que si estos asuntos se van resolviendo durante 2025, pues puedan llevar a los precios de la energía a nuevas subidas y que pues las compañías petroleras pues puedan continuar de nuevo pues con esa senda alcista. Así que bueno, obviamente pues lo veremos, ¿no?, en las próximas semanas y en los próximos meses. Y poco más que añadir. Esto es todo lo que traemos. La verdad que hemos analizado muchas compañías. Arrancamos un nuevo año 2025 donde mantenemos, ¿no?, esa idea de creación o ese ejercicio o esa práctica de creación de una cartera de acciones de una forma sencilla y de una forma muy eficiente, teniendo en cuenta pues 2-3 aspectos técnicos muy sencillos que seguiremos explorando y que seguiremos explicando durante las siguientes semanas. Así que poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos, ha sido un auténtico placer. Ya sabéis que si queréis más información podéis encontrarla en nuestra página web de jfdbrokers.com, que os invitamos a que visitéis el área de cliente de JFD Broker, que visitéis el área de JFD Club, donde podéis ver un montón de ventajas adicionales, con eventos, con herramientas, con libros, ¿de acuerdo?, sobre trading y sobre inversión en acciones, en ETFs y demás. Y por supuesto que si os apetece os suscribáis y nos sigáis a través de nuestro canal de YouTube de JFD Brokers España. Nada más, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y hasta la próxima sesión. JFD, just fair and direct.